Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy charlaremos con Mirasol Estrada Ruiz Velasco, conservadora y restauradora de bienes culturales muebles por la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente en Guadalajara. Se especializó en la restauración y conservación de materiales fotográficos en el Museo George Eastman Museum en Rochester, Nueva York. Ha trabajado en museos estadounidenses tales como el Art Institute of Chicago y el Museo de Arte Americano del Instituto Smithsonian en Washington, D.C. Desde hace 6 años tiene su práctica privada en donde conserva y restaura fotografías para museos, coleccionistas y fotografías familiares. Participa en conferencias y cursos a nivel nacional e internacional como ponente. Y entre sus proyectos más sobresalientes destaca su colaboración en el Plan de Conservación para los Rollos de la Maleta Mexicana, los cuales nos muestran imágenes de la Guerra Civil Española que datan de 1936 y 1937. También ha estudiado el trabajo de varios fotógrafos sobresalientes, tales como Laszlo Moholy-Nagy, que forma parte de la historia de la famosísima escuela Bauhaus. Sol, buenos días, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, buenos días, Rocío. Muy bien, ¿y tú? Bien, muy bien, muchas gracias. Estoy muy contenta de poder tenerte hoy en el chat museográfico, porque realmente tenía mucha curiosidad de escucharte. Hemos estado hablando con museógrafos, hemos estado hablando con diseñadores museográficos, pero mi intención de invitarte el día de hoy es verlo también desde otro tipo de perspectiva. Sí desde el montaje, pero con las peculiaridades de si nos toca montar una exposición de fotografía, ya que tú eres conservadora y restauradora de fotografías, ¿nos explicas un poquito cuáles son las peculiaridades o las cosas que tendríamos que tomar en cuenta para un montaje fotográfico en una exposición? ¿No? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por el espacio, Rocío. Bueno, te platico desde el punto de vista de la conservación-restauración de la foto al momento de planear una exposición. Más o menos la secuencia es que los curadores eligen una preselección de las fotografías que quieren montar. Después esta lista va al departamento de conservación-restauración y nosotros empezamos a ver lo que ellos quieren exponer, vemos qué procesos fotográficos son, cuánto tiempo de vida tienen esas fotos, si son de hace 100 años, 50 años, si son a color, si son blanco y negro, si son sobre soporte de metal, etcétera. El museo debe de tener un registro ya de cuántas veces la pieza ha sido expuesta. Y eso a nosotros nos da pauta para decir, bueno, esta pieza ya ha estado fuera de la bóveda en un total de un año, ¿no? Contando por a lo mejor 3 meses hace 2 años, un mes hace un año, etcétera. Entonces ya podemos decir, bueno, en base al proceso fotográfico, en base al estado de conservación, que es decir, qué tan deteriorada o no se encuentra la fotografía, la podemos poner o no, y el historial de las exposiciones ya se determina si se puede exponer o no, y a qué temperatura y humedad relativa se va a recomendar que esté la galería, y también cuántos luxes o cuál es el nivel de luz que puede aceptar esa fotografía en concreto. Y así se hace de toda la lista, ¿no? Entonces ya se les dice a los curadores, ¿sabes qué? De estas 100 fotografías que tú quieres exponer, te recomendamos que expongas a lo mejor 85 porque 15 han estado en exposición durante mucho tiempo y necesitan descansar. O estas 5 están en un estado de deterioro muy avanzado. A lo mejor estas 10 necesitan tratamiento de restauración. O sea, sí se pueden exponer, pero antes necesitan un tratamiento de restauración, etcétera. Y entonces ya con esa lista los curadores o el curador decide, bueno, pues entonces vamos a hacer estas fotografías.
Una vez que ya se decide la lista final, entonces pues ya vemos ahora sí cuáles se van a restauración, cuáles ya se pueden ir a montaje, y ya se empieza a determinar en grupo cuáles van a ser las condiciones de la galería. Así como muy a grandes rasgos, una galería tiene que estar más o menos entre 20 y 25 grados centígrados de temperatura, y con una humedad relativa entre 50 y 60%. Okay. Y la cantidad de luxes en una fotografía van de 50 a 100. Okay. Entonces, cuando tú ya tienes un grupo de fotografías con diferentes necesidades, vas ajustando como ciertos promedios o a lo mejor ciertas zonas. Si puedes decir, bueno, las fotografías más sensibles, a lo mejor si podemos agruparlas en esta zona, en este muro, donde se pueden ajustar las luces a estos niveles. Okay. Y así es como un ping-pong entre los curadores, los conservadores, y ya después también los museógrafos, ¿no? Que es el momento de montar, que se decide el montaje y todo eso. Bueno, en general, las fotografías no deben estar frente a fuentes de luz, ventanas, por ejemplo. Sí. Idealmente tienen que tener una cubierta con un filtro para los rayos UV. Okay. Este filtro puede ser en acrílico, que se llama plexiglass, o bien puede ser en vidrio. Es un tratamiento que se hace. Y los materiales que se utilizan para montaje son generalmente cartulinas o papeles libres de ácido. El trabajo de montaje es lo mismo, es como un trabajo interdisciplinario entre el conservador de fotografías y la persona que está haciendo el montaje. Entonces, es decir, por ejemplo, tenemos una fotografía en un papel muy delgado. Voy a poner como, por ejemplo, una albúmina, que no está montada, es casi como un papel normal, ¿no? Entonces, se tiene que montar de cierta manera para que no se enrolle. Entonces, el conservador le dice al del montaje, ¿sabes que vamos a utilizar este adhesivo que es reversible, que no va a hacer daño al papel y que es inerte, pues? Entonces, generalmente el del montaje ya lo sabes, sino los conservadores suelen tener nociones de montaje para poder instruir en caso de que no se, de que la persona que hace el montaje no sepa. Y bueno, y también, bueno, te quería comentar lo de las bóvedas, por ejemplo, las fotografías también, que una de las consideraciones que se hacen para la elección de las fotografías es también su estado en las bóvedas. Hay dos tipos de bóvedas. Todo esto es en un mundo ideal. Está la bóveda de almacenamiento en frío, que está como a unos 10 grados más o menos centígrados, y está la bóveda de congelamiento, que es más o menos como a 2 grados centígrados. Entonces, todas las fotografías que están en esas bóvedas que son muy frías, por ejemplo, que son las fotografías a color, que son las más susceptibles a los cambios de temperatura, esas se pueden sacar solo una vez al año. Ah, wow. Un ejemplo, por ejemplo, sería Cindy Sherman. Las fotografías de Cindy Sherman de los 80s. Ay, wow. O sea, pensando, como dices tú, en un mundo perfecto, ideal, donde tenemos una colección que está en muy buen nivel de conservación, donde hay todo un rastreo de restauración, de conservación y de archivo sobre el material. Y también implica un montón de peculiaridades para el montaje, ¿no? Porque si tú estás planteando esta clase de exposición y de repente te dicen que quieres hacer una exposición de Cindy Sherman, y resulta que no puede salir porque esa fotografía ya salió el año pasado y está en su descanso fotográfico, entonces tienes que cambiar todo el planteamiento de exposición, ¿no? Sí, entonces, sí pasa. La estadística que hay alrededor es grandísima. Wow. Y bueno, y eso también sin contar cuando las exposiciones viajan, que ahorita con lo del COVID está un poco en stand-by, pero bueno, eso es todo otro nivel de complejidad, digamos. Ah, wow, claro,
Claro, claro. Cuando mandas pedir la pieza de otro país que tiene que... Y entonces tendrías que mandar, perdón mi ignorancia, tendrías que mandar entonces un contenedor especial para mantener, por ejemplo, en refrigeración esa misma foto para que llegue refrigerada y entonces después poder montarla y poder exponerla y luego regresar a la refrigeración para volver a regresarla a su casa. Algo así. Más o menos. Se saca de la bóveda de refrigeración, se deja por lo menos 48 horas a que se atempere en la bóveda en frío. Oh. Y ya de ahí se monta, pero se hace un montaje sellado. Oh, claro. Se sella por la parte de atrás para que no le entre nada y se pone también un indicador de la humedad relativa y la temperatura dentro del marco del montaje. Y esa fotografía o esas fotografías se guardan en unas cajas especiales de madera y bueno, generalmente si es un transporte terrestre, hay camiones especializados para transportar obra de arte que ya tienen una humedad relativa y una temperatura muy definida, generalmente en frío, y así se mantiene a una temperatura como de unos 18 grados, 15 grados hasta que llega al otro museo. Cuando es en avión, que también se da el caso, bueno, ahí hay un poco menos de control en las condiciones ambientales, pero en principio ya con haberla sacado de su área de almacenamiento, dejarla que se atempere, hacer este tipo de montajes en sellado, llevar un control muy preciso de lo que está pasando dentro del marco, pues ya se manda, pero siempre se manda con en inglés es un courier, en español es un comisario, que generalmente es el restaurador conservador o la persona encargada de todo el registro, viaja con la obra y está todo el tiempo monitoreando cómo la están manejando pues en el aeropuerto, sí, que no vayan a aventar la caja, que lo metan con cuidado, se hace un estado escrito, un registro de conservación de cómo se fue, cómo llegó, las condiciones ambientales de la bóveda, de la galería en donde va a estar expuesta, se vuelven a medir luces, se checan los registros del otro museo para asegurarse que la pieza va a estar ahora sí que bien cuidada. Claro. Entonces sí es mucho trabajo para... ¡Ay, wow! Entonces hay piezas. todo un proceso súper grande para que esa fotografía en específico o esa exposición fotográfica se logre. Sí, y años, a veces hasta, generalmente son 2 años que se empieza a poner en marcha toda una planeación de exposición entre museos, pues, entre los curadores, por todas estas instancias o aspectos que se tienen que considerar. Wow. Entonces, en principio, sí tienen que estar como empezando a proponer los temas como 2 años antes. Ay, wow, ok. Pero a veces unos 9 meses antes, un año antes también pasa, pues, pero... Sí. Pero Pero más eso o menos sería como la planeación ideal para poder lograr tener toda esta exposición frente a tus ojos, ¿no? Qué increíble. Sí, sí. Qué increíble. Y bueno, Sí, en lo personal, sí sé que es complicado y sí, obviamente, sé que es un proceso largo, pero como que no había hecho consciente todo el trabajo implícito y todo el viaje que es lograr llegar a ver, no sé, por ejemplo, una exposición fotográfica de Man Ray, o también esa sería otra de mis preguntas. Dependiendo a la antigüedad de la fotografía, también supongo que varían las especificaciones y el tipo de cuidados que debes de tener con la pieza, ¿no? Sí, es la edad de la fotografía y el estado en que se encuentra, porque curiosamente muchas veces las fotografías más antiguas que están en mejor estado quizás que las más actuales que están hechas con procesos industriales, que ya a lo mejor hay todo un secretismo de las marcas y esto, y que de repente por ejemplo, como estábamos diciendo el caso de Cindy Sherman, ¿no? Que a veces mostraba signos de desvanecimiento
aún estando en la oscuridad. Entonces, pues ahí sí como no tienes toda la información quizás de la fábrica que produjo el papel fotográfico, los colorantes, entonces es todo Wow. todo un rollo. En cambio, por ejemplo, no sé, fotografías antiguas, estoy pensando, vuelvo a la albúmina, que es un proceso fotográfico como de 1860 más o menos. A veces son muy estables, comparando, pues si pones una albúmina contra una fotografía de color, la albúmina te aguanta muchísimo más tiempo de exposición, muchísimo más viajes que una fotografía a color de 1980 y cacho. Wow, o sea, qué fuerte pensar que los procesos químicos del siglo XIX aguantan muchísimo más que los procesos químicos actuales, ¿no? Irónicamente, porque uno pensaría que una foto de los 80, una foto de los 90 sería muchísimo más fácil, pues, de manejar o de exponer o de mover o etcétera, ¿no? Sí, no, es también la calidad del papel, ¿no? Antes no había tantos aditivos, las fibras, no había tanto tratamiento de las fibras del papel, como hay ahora. Que lo que lleva a pensar que entre más natural sea el tratamiento de los materiales, mejor es la calidad fotográfica. Sí, y también es más fácil predecir cómo va a actuar en el futuro. Entre más sencillo sea el proceso, que nada más tenga, por ejemplo, tres ingredientes, digamos, en lugar de 50, pues entonces puedes predecir mucho más fácil cómo se va a comportar en X tiempo. Ah, wow, ok. ¡Ay, qué increíble, qué interesante! ¿Tienes algún tipo de tip que nos pudieras dar, como tips sencillos? O sea, ya nos diste todo el proceso del museo y nos estás diciendo, pero tienes como algunos tips pequeños, por ejemplo, no sé, si tienes una fotografía familiar, que muchos de nosotros tenemos la foto de nuestra abuela o cosas así que quieres montar en tu casa o en algo sencillo, una exposición sencilla, como qué nos dirías que podríamos hacer para salvaguardar mejor este tipo de piezas? Bueno, lo primero quizás que pediría como conservadora, restauradora de fotos, si tienen, digamos, una caja con 20 fotografías, es antes de meterle mano, lávense bien las manos. Si tienen guantes de algodón cerca o de nitrilo, pónganselos antes de estar pasando las fotos, porque también la grasa de los dedos es un factor de deterioro. O manipular lo menos posible con el mejor cuidado posible, ¿no? Y ya de ahí, pues si las van a montar, que sea buscar en la medida de lo posible cartulina libre de ácido, que no es tan sencillo, pero sí hay, que se pudiera montar en ese tipo de materiales, porque los materiales que no son libre de ácido tienen una acidez que pasa a través, que se pasa pues entre los papeles, el papel de la cartulina o la cartulina y el papel fotográfico, y eso puede causar amarillamiento, desvanecimiento, oxidación de la imagen, de la plata, pues empieza a ver la imagen, empieza a deteriorarse. Entonces, pedirle a quien les vaya a montar las fotografías si tienen ese servicio. Sí. Y si lo tienen, es un poquito más caro, pero vale mucho la pena. Y también, pues, no ponerlas directamente frente a una fuente de luz, una ventana que no les llegue. Y bueno, y si tienen suficientes fotografías, pues rotarlas, ¿no? Como tratar de recrear ese ciclo de descanso entre, pues, curar tu propia exposición en tu casa, así, por decirlo de alguna manera. Ok. ¿Cómo cuánto tiempo podrías, por ejemplo, exponer dentro de tu espacio una fotografía, y cuánto tienes que darle de tiempo de descanso?
En un museo son 3 meses. Yo diría que en una casa, sobre todo aquí en Guadalajara, que las condiciones ambientales son bastante estables, a excepción pues de zonas muy húmedas de la casa, que hay muchas casas que tienen mucha humedad, pero digamos que es un cuarto que tiene suficiente luz, suficiente circulación de aire y digo, con condiciones estables, yo diría a lo mejor 8 meses, pues, no por decir algo, 6, 8 meses, digamos, para estar en la parte más segura, pues. Ok, ok, súper. Sí. Muy bien. ¿Tienes, nos puedes contar un poquito más de tu experiencia o qué te gustaría contarnos con respecto a tus experiencias, por ejemplo, como restauradora conservadora de fotografía? Como a nivel práctico, ¿qué experiencias te han quedado chidas dentro del museo o dentro, por ejemplo, también del trabajo con colecciones privadas? Porque entiendo que también manejas archivos privados de fotografía, ¿no? Uh-huh. ¿Qué les podría platicar? Bueno, algo que yo he observado mucho y yo creo que todos en nuestra vida cotidiana lo hacemos es que guardamos las fotos en cajas en el closet y eso casi siempre es como una receta para el desastre. Ah, wow, ok. Entonces, yo así bueno, esto es más como una especie de consejo, escojan las fotografías que les importan más y traten de ponerlas en unas cajas más estables y no las guarden en los closets, porque eso, en los archivos, pues ese es como un gran problema, ¿no? Okay. Otro problema que se une a esto es como el desuso, el no utilizar las fotos, el olvidarlas y luego acordarse de ellas. Entonces, como que si les interesa es como que tratar de mantener presente que les interesa y hacer su preselección y empezar a trabajar con su archivo familiar. De trabajos, bueno, he tenido ahora sí que diferente tipo de proyectos. He trabajado desde con exposiciones muy específicas en museos y también, por ejemplo, bueno, un caso como que ha sido muy importante para mí, pues fue el caso de la maleta mexicana, porque aunaba estas dos partes, que es como el problema de los archivos fotográficos, de los rollos, de la cantidad, pero apreciado como un objeto museográfico. Entonces tenía como que era un objeto que tenía esta dualidad. Y fue muy interesante ver, pues desde el principio, cómo resolver un problema de archivo y verlo como eso se apreciaba museográficamente y ver el resultado final, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia muy, muy rica para mí por estos dos aspectos, el objeto como objeto museográfico, pero también como objeto de archivo. Claro. Qué bonito. Y bueno, pues, ¿qué más? Pues, no sé, siempre, a mí, pues, yo disfruto muchísimo ver las fotografías porque además de que cada que las veo algo nuevo, es como que se va haciendo, como que voy haciendo zoom, 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 zoom. Aprendo mucho puede ser de la familia o del archivo en concreto o del artista y empiezo a preguntarme sus procesos creativos, por qué utilizó esta técnica y no otra, qué lo llevó a utilizar este ángulo, por decirlo, ¿no? Como toda la circunstancia para que sucediera esa toma en concreto. Pues no sé, eso. Ay, no sé, a mí siempre me ha llamado la atención tu trabajo y se me hace súper bonito y siempre aprendo un montón. Me acuerdo que una vez nos sentamos en casa de mis papás y acababan de llegar las fotos de mis abuelos. Fue como en ese lapso en el que fallecen mis abuelos y llega como un archivo fotográfico súper fuerte a la casa. Y me acuerdo que me llamó muchísimo la atención ver desde tu perspectiva. Obviamente yo veo la foto
de mis antepasados, pero a mí lo que me llama muchísimo la atención de ti es que sabías, pero en el segundo, de qué material estaba hecho, por qué tenía ese color, por qué estaba montado sobre ese papel, más o menos el lapso de en qué año era, de qué estudio fotográfico y por qué. O sea, entonces todo ese rastreo histórico que es súper bonito más allá de la imagen, ¿no? Que habla de procesos, que habla de materiales, que habla de textura y al final de cuentas que habla de historia más allá como de este recuerdo sentimental. Entonces me llamó muchísimo la atención que me estuviste explicando procesos químicos y luego me enseñabas también un poco con la luz que viera, por ejemplo, los colores que se veían, ¿por qué? Porque eran depende del material en el que estaba impreso, pues eran el tipo de colores que daba y etcétera. Entonces fue algo que yo disfruté muchísimo porque justamente es lo que dices, ¿no? A través del objeto verlo muchísimo más y como casi ver como sus características químicas, ¿no? Que es terminar viendo así como sus moléculas. Entonces, no sé, fue algo que me impactó muchísimo y que me gustó mucho de poder compartir contigo esa experiencia. Entonces, se hace bien interesante. Sí, sí, es muy padre poder ver todas esas diferencias. Es muy divertido. Sí, sí, me divertí de verte divertida. Este, pues no sé, ¿quieres hacer algún comentario de cierre o nos quieres contar otra cosa? Pues no, pues agradecerte el espacio y felicitarte por tu proyecto del chat museográfico, lo cual es una joya para todos los que nos interesan esto, aprender más lo que sucede en los procesos museográficos y también mucho de lo que sucede aquí en Guadalajara, ¿no? Eso es una gran herramienta y te felicito mucho por tu iniciativa. Muchas gracias. Por último, si nos interesa, que a mí se me interesa, ¿nos podrías decir dónde te podemos encontrar o si tienes algún proyecto personal que estés desarrollando ahora? Sí, bueno, ya llevo 7 años como consultora independiente y acabo de empezar un proyecto de restauración y conservación de archivos familiares que se llama Argentum Photo Conservation Studios. Wow. Te puedo pasar el link, Uh-huh. www.argentumphotoconservationstudios.com. Uh-huh. Estoy en Guadalajara. Y bueno, y también pues doy cursos de conservación con instituciones y también, bueno, trabajo para coleccionistas. Tengo mi estudio en Justo Sierra y Francisco Rojas, en Arcos Vallarta. Súper. Ay, Mirasol, mil gracias de todo corazón por haber accedido a regalarnos tu conocimiento, un poquito de él. Muchísimas Muchas gracias. gracias a ti, Ros. Que pases lindo día. Bueno, a ti. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.